estaremos viendo hoy dos pasajes, pero quiero enfocarme en uno, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. El tema de este último sermón, de esta serie, es la muerte del pecado, la mortificación por el Espíritu. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, de la siguiente manera. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Señor añada bendición a su palabra, confronte con la misma, nos rete a continuar la carrera de la fe y a ver ese aspecto de la mortificación del pecado como una parte vital de nuestra santificación. Pero recordar en medio de esto que no estamos solos, sino como Jesús nos promete en Mateo 28, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros y su presencia se hace perceptible por medio de la obra del Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos a entender, a comprender y aplicar esta verdad a nuestras vidas. Te lo pedimos, descansamos en ti, descansamos en tu gracia. En el nombre de tu amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. En el 1940, Francia tenía uno de los ejércitos más poderosos de Europa. La línea de Maginot, un sistema de fortificaciones que se consideraban impenetrables. Ellos pensaban que ya no había más nada que hacer, que Alemania en un momento dado invadió. Los franceses pensaron que esto iba a ser una victoria fácil, pero en 6 semanas Francia cayó. La pregunta que cae aquí, que debemos hacernos, ¿qué salió mal? Bueno, los franceses subestimaron completamente a los alemanes. Los franceses pensaron que estaban peleando una guerra anterior y utilizaron las mismas tácticas antiguas, mientras Alemania estaba innovando, utilizando estrategias nuevas. Por lo cual, hermano y hermana que me escucha hoy, la confianza mal puesta le costó todo a Francia. De igual manera como Francia en ese tiempo, muchos cristianos cometen el mismo error con el pecado. Confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra propia determinación para vencer a este enemigo, mientras ignoramos que estamos en una guerra espiritual, como lo recuerda Pablo en Efesios capítulo 6. Entonces, esta guerra, hermano, no puede ganarse con recursos meramente humanos. Pensamos muchas veces que con más esfuerzo, más fuerza de voluntad, finalmente vamos a vencer. Pero una y otra vez caemos derrotados, caemos confundidos, caemos desanimados porque nuestras estrategias humanas no funcionan contra un enemigo sobrenatural. Por lo cual, hermano, hemos rebajado en muchas ocasiones la doctrina del pecado. La iglesia contemporánea ha transformado lo que la Escritura presenta como una guerra espiritual sobrenatural en un programa de autoayuda cristianizado. Con los siguientes términos. En vez de hablar de la palabra, hablamos de establecer límites saludables. Cuando la palabra nos recuerda que debemos de dar muerte y ser radicales con el pecado. Pero que quizás la perversión más peligrosa es como en muchos campos y más en el cristianismo, hemos reemplazado el llamado bíblico a la mortificación con una cultura de victimización disfrazada de empatía. Escuchamos muchas veces entre creyentes, necesitamos más empatía.
Nadie entiende mi lucha. Esta mentalidad ha producido cristianos profesantes que ven su pecado como una condición que merece comprensión en lugar de un enemigo que debe ser ejecutado. Esta empatía secular lo que busca es identificarse tanto con alguien que terminamos validando su pecado en vez de confrontarlo. Por lo cual, hermanos y hermanas, nuestro llamado no es a empatía en este sentido. Lo que la Biblia nos manda en la parte de Efesios capítulo 4, cuando habla de la edificación de la iglesia, es hablar la verdad en amor. Efesios 4, versículo 15. Entonces, la verdadera compasión cristiana no dice, yo entiendo tu lucha, porque eso está bien lejos. La verdadera compasión dice, yo también soy pecador, salvado por gracia, por eso te llamo, hermano, hermana, a la guerra contra tu pecado, porque te amo demasiado para dejarte morir en él. Bueno, cuando elevamos la empatía por encima de la verdad, destruimos la mortificación del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque la mortificación requiere que veamos el pecado como Dios lo ve, no como una lucha comprensible, sino que debemos de ver el pecado como un enemigo mortal que debe ser destruido. Satanás no está tratando con nosotros. Satanás está como un león rugiente, acechando, buscando su presa. ¿Usted ha visto los videos de National Geographic cuando salen los leones? Que los leones llegan a un momento, en este caso las leonas muchas veces salen a cazar más que los leones, se bajan, se esconden y comienzan a dar pasos certeros con un ojo puesto en la presa. Así está Satanás detrás de nosotros. Lo que muchas veces está en nuestro pensamiento es, Dios me entiende. Dios conoce mi corazón. Y eso nos lleva a una cultura que es la misma cultura del mundo, que comienza a tratar el pecado como enfermedades. Es que tú eres una víctima de esta cultura. ¿No has escuchado eso antes? Pasa mucho con los aspectos raciales en Estados Unidos. La cultura de reparación, la cultura de reparación, la cultura de victimización ha detenido a la raza afroamericana a que sea algo en este mundo, sino que tú no puedes llegar a hacer más porque el hombre blanco te ha oprimido toda tu vida. La victimización dice que eres producto de tus circunstancias. La mortificación, en cambio, te dice tú eres responsable ante Dios. Y si eres creyente, eres capacitado por el Espíritu Santo para vencer. La victimización busca explicaciones que justifiquen el pecado. Es que no fui yo, fue como que me criaron. Es que no fui yo, fueron mis padres. No fui yo, fue la cultura. La mortificación busca poder divino para matar a ese pecado. Muchas veces hemos perdido de vista que la mortificación no es una reprensión o represión externa. No estamos hablando de perfeccionismo inalcanzable. Y ciertamente no es algo que podamos lograr mediante un esfuerzo humano autónomo, pero tampoco es algo que podemos evitar mientras tenemos excusas envueltas de un lenguaje de empatía y comprensión. No se resuelve el problema. Bueno, las últimas 2 semanas hemos visto que todos tenemos un problema y un problema doble ante Dios. Un pasado que nos acusa, que no podemos borrar, y un corazón corrupto que no podemos cambiar. Entonces, vimos cómo Cristo solamente resuelve ambos mediante la justificación y la regeneración. Pero recuerden que parte de mi primer sermón había una advertencia y dice, y mencioné que la justificación es instantánea, la santificación dura toda la vida. Entonces, la pasada semana vimos en Romanos capítulo 7 que el pecado, aunque destronado en la conversión, no fue desalojado. Permanece como ese enemigo interno activo que busca reconstruir
su dominio en nuestras vidas. Y llegamos a una pregunta ahora. Si el pecado fue destronado, pero no destruido, ¿qué debemos hacer? ¿Estaremos condenados a una derrota perpetua? Bueno, sabemos que no. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Entonces, el problema fundamental que vamos a ver hoy es que todo creyente genuino enfrenta a este enemigo interno que nunca descansa, que trata de aprovechar cada oportunidad para fortalecerse y que busca constantemente dominar muchos aspectos de nuestra vida, si no todos. Nuestros afectos, nuestra voluntad y nuestra conducta. Y este enemigo interno no acepta treguas, no puede ser controlado y no puede ser vencido por esfuerzo humano. Entonces, ¿qué nos estamos enfrentando? Bueno, que únicamente podemos derrotar a este enemigo progresivamente mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo, lo que la Escritura llama mortificación. ¿Cuál es mi resumen, mi tesis para hoy? Bueno, es la siguiente. Todo creyente debe responder al pecado remanente con mortificación activa por el poder del Espíritu Santo. Solo mediante la dependencia absoluta del Espíritu y el uso fiel de los medios de gracia podemos debilitar progresivamente el pecado y vivir en la esperanza de la victoria final. Cristo nos dice, y serán más que vencedores, y son más que vencedores. Hay un gozo, una gloria que podemos experimentar en medio de nuestra santificación mientras estamos mortificando a ese pecado. Y el primer punto para nosotros hoy es, tienes que mortificar el pecado. Por lo cual, yo estoy trayendo una palabra que es tienes. Esto no es algo opcional. Creyentes que están aquí, tienes que mortificar el pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 12 al 13. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir, las obras de la carne vivirán. Pablo introduce aquí, así que, o sea que él está conectando lo que ha mencionado anteriormente. Romanos capítulo 6 al capítulo 8. Pablo nos menciona verdades diferentes como las siguientes. Hemos sido liberados de la condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. La ley del Espíritu nos ha libertado. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dios condenó el pecado en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. Y ahora somos habitados por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Por lo cual la mortificación no es un requisito arbitrario. Ay, bueno, si yo puedo, si yo quiero, si yo deseo, si me interesa, no. Si tú estás en Cristo, la consecuencia necesaria a esta nueva identidad es que tú vas a mortificar tu pecado. Tú no te vas a gozar en él. Tú no vas a pasarle la mano. Pero Pablo comienza en Romanos capítulo 8, versículos 12 en adelante y menciona que somos deudores. Ahora yo quiero detenernos para que estudiemos esta palabra. En el primer siglo un deudor estaba obligado legal y moralmente a pagar lo debido. Pero mira lo que Pablo observa aquí. Pablo dice somos deudores, pero hace la expresión, pero no la carne. Lo cual destruye esta negación que Pablo hace, destruye cualquier noción de que tenemos obligación hacia nuestros deseos caídos. Ay, es que yo soy así, es que así me crié por tantos años. Es que no estuvo un padre en mi casa que no me enseñó a ver la sexualidad, por lo cual, pues, comienzo a compadecer mi pecado de ver pornografía.
Lo que Pablo menciona aquí es que somos deudores, pero no a la carne. Tú no tienes que alimentarla más. La carne no tiene derecho legítimo sobre ti. Hermano, saca la excusa que escucho en muchas ocasiones. Es que mi naturaleza es caída. Eso no sé yo. Es que soy carnal. Sí hay un remanente, pero en Cristo ya no tienes que satisfacerlo. ¿Por qué? Bueno, por la realidad que Pablo ha presentado en Romanos capítulo 8. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 6 también en nuestro orden de servicio. En el pacto de gracia, Dios nos ha transferido del dominio del pecado al reino de Cristo, por lo cual nuestra libertad no se basa en nuestro mérito, sino en la obra sustitutiva de Cristo. Él se hizo pecado por nosotros. Pero Pablo presenta aquí una advertencia aterradora que todos debemos de detener, poner el freno, la emergencia y detenernos en este pasaje y recordar y leer lo que Pablo dice aquí. Porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pablo lo que está hablando aquí es la realidad de que esta muerte no es solo física, sino es la separación permanente de Dios bajo su ira. Pablo está escribiéndole aquí a cristianos diciéndoles que si viven según la carne morirán eternamente. Por lo cual, Pablo no está diciendo aquí y contradiciendo la perseverancia de los santos, sino la confirma. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes perseverarán inevitablemente en fe y santidad. La advertencia no es para creyentes genuinos. La experiencia es para profesantes que dicen, sí, yo soy creyente, pero viven según la carne y no hacen nada contra esta. Esa advertencia es para ti en el día de hoy. Si tú no estás tratando tu pecado, si tú no ves la lucha del pecado de la manera como Dios la ve. Si vives conscientemente según la carne, sin lucha interna, debes de examinar y detenerte en el día de hoy a evaluar tu vida y evaluar si realmente eres un hijo de Dios, si has sido salvado. Pero si luchas contra el pecado, si mortificas este pecado, aunque muchas veces va a caer, la evidencia está en la lucha. La evidencia es que el Espíritu Santo habita en ti y la mortificación progresiva es la señal de salvación genuina, no la causa. Tú no eres salvo por lo que, como tú mortificas el pecado. Tú eres salvo porque mortificas el pecado. Entonces Pablo presenta la alternativa gloriosa, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí está la palabra clave que Pablo menciona, hacen morir. ¿Qué implica esto? Dar muerte, ejecutar. Entonces, en el verbo está en un tiempo presente, es una acción continua, es una actividad constante de toda la vida cristiana. Pero observa esta frase crucial, hacen morir por el Espíritu. No es por nuestra fuerza, no es por tu fuerza, no es por mi fuerza, no es por nuestra determinación. Es exclusivamente por el Espíritu Santo que damos muerte a las obras de la carne. Por lo cual, hermanos, no somos nosotros quienes mortificamos mediante recursos propios. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Parte de estos sermones he leído El pecado remanente de John Owen y la mortificación del pecado de John Owen. Son parte de las obras y traigo varias citas para que Owen nos aclare y también nos expanda el campo de lo que estamos viendo en el día de hoy. John Owen dice lo siguiente: el Espíritu Santo solo obra en
y por los creyentes este deber, el deber de la mortificación. Por lo cual llega Owen a la conclusión, toda mortificación propia sin considerar el poder del Espíritu es autoengaño. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Los hombres pueden, por fuerza natural, reformar muchas obras de la carne. Tú puedes dejar de hacer muchas cosas, pero la raíz del pecado continúa intacta dentro de ti. Ahora, ¿qué nos deja saber esto? La mortificación del pecado, hermano, no es algo opcional. Es una obligación derivada de quién eres en Cristo. Has sido liberado del dominio del pecado y has sido adoptado en la familia de Dios, sellado con el Espíritu Santo, como leímos juntos en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Por lo cual, hermano y hermana, no le debes nada a tu carne. Tu única deuda de amor, de gratitud, de lealtad es hacia Cristo. ¿Cómo? Dando muerte constantemente a las obras de la carne por el poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo aplicamos esta realidad que Pablo presenta de que tienes que mortificar el pecado? En primer lugar, reconoce, hermano y hermana que me escucha hoy, que la mortificación no es opcional. Es la línea divisora entre vida y muerte eterna. Si estás luchando, gloria a Dios. Es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Si no te importa esto y comienza a dar excusa a tu pecado, no, pero pastor, es que yo creo que usted está exagerando un poco, porque recuerda algo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros tenemos una tendencia que somos idólatras y nuestro corazón es engañoso, que podemos tomar cosas grandiosas que la Biblia nos presenta y tomarlas como herramientas para justificar nuestro pecado. Como muchos han hecho a través de la historia. Ha habido en círculos reformados, y digo reformados entre comillas, de que han abusado de la gracia de Dios sin tomar en cuenta de que hay una responsabilidad en el hombre. Como hay otros contextos pentecostales, carismáticos, que han abusado del Espíritu Santo y no tratan con el pecado. Cuando vemos aquí que Pablo está hablando que esa libertad que Cristo nos ha dado es para que el Espíritu Santo mortifiquemos ese pecado y vivamos para la gloria de Dios. Pero ¿qué hacemos muchas veces en ciertos círculos con el Espíritu Santo? Le damos atributos y cosas que el Espíritu Santo realmente no hace. Y echamos a un lado lo que realmente el Espíritu Santo fue enviado a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. A guiarnos a la verdad. El otro contraste es: si no hay mortificación progresiva, si vives cómodamente según la carne, no te importa, escuchas aquí algo hoy, sale lo más bien, ay, yo sé, pero es que eso no es importante, yo estoy bien, yo no tengo tantos problemas, yo dejé de beber, dejé de fumar. Pensamos que esos son los únicos pecados que hay. Si vives cómodamente con el estado de tu carne, tu orgullo sigue igual, no hay ningún conflicto en tu vida, debes de cuestionar si realmente Dios ha obrado en ti. En segundo lugar, no solamente reconoce que la mortificación no es opcional, deja de negociar con tu pecado. Hermano, el pecado, como acabamos de ver, no tiene derecho sobre ti. Cristo ha pagado el precio completo. Él te ha libertado de la esclavitud. Él te ha libertado de que esa ley del pecado no gobierna sobre ti. Aleluya, gloria a Dios. Estaba levantando un poquito, están calladitos. No negocies con tu pecado. Cristo pagó el precio completo. Como acabamos de cantar, no valgo por mi posesión, ni por fuerte que sea yo, sino por el precio que Él pagó en la cruz. Cuando el pecado te tiente, cuando los pensamientos te atribulen, recuerda, no te debo nada. Cristo me libertó. No negocies con tu pecado. Pero también comprende que tu salvación se evidencia. Parte del fruto de tu salvación es cómo trabaja con tu pecado.
Se evidencia en tu mortificación progresiva. No estás mortificando tu pecado para ganar salvación, eso es legalismo, pero estamos mortificando porque ya has sido salvado. Es obediencia gozosa. El que me ama obedece mis mandamientos, dice nuestro Salvador. Ahora, hermanos, hemos visto, volviendo a este primer punto, que tienes la obligación de mortificar tu pecado. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué es exactamente esta mortificación de la que habla Pablo? ¿Por qué? Porque hay muchos, y tú puedes ser el que está aquí, que tienes ideas equivocadas sobre la mortificación. Así que debemos de ser cautelosos, pero también precisos sobre lo que la mortificación es y sobre lo que la mortificación no es. Entonces, nuestro segundo punto es, ¿qué es mortificar el pecado? Ahora vamos a ir a otro texto que es Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y vamos a ver lo que Pablo quiere decir aquí. Pablo dice lo siguiente, conecta claramente con lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Pablo dice lo siguiente, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Inmoralidad, impureza, pasión, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pablo utiliza el mismo lenguaje, la misma palabra de hacer morir. Entonces, lo que Pablo menciona aquí, el pues, conecta este mandato con verdades previas. ¿Cuál? Bueno, hemos sido resucitados con Cristo, capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, capítulo 3, versículo 3. Cristo es nuestra vida, capítulo 3, versículo 4. Ahora, dado a estas verdades, lea el texto nuevamente, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, inmoralidad, impureza, pasión, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, la mortificación, por tanto, no es solo un esfuerzo tuyo para mejorar varios aspectos de la vida tuya que están mal. Mientras lo desconectas del evangelio, yo sé, yo he reconocido que esto está mal. No. Es la expresión práctica de nuestra verdadera y nueva identidad en Cristo. Ahora, entendiendo esto, quiero ser preciso con ustedes en el día de hoy y dejar de saber qué no es la mortificación. La mortificación, en primer lugar, dentro de este segundo punto, la mortificación no es perfeccionismo. No es creer que podemos alcanzar impecabilidad en esta vida. Owen advierte contra aquellos que esperan una liberación total del pecado en esta vida. ¿Por qué? Esta expectativa es contraria contra lo que Dios ha diseñado para la vida del creyente. Porque ¿quién dejó ese remanente en ti? ¿Quién lo dejó? ¿Fue el diablo? No, Dios lo dejó ahí. Entonces no es perfeccionismo. Si Dios espera que tú seas perfecto aquí y ahora, hermano, Dios está pidiendo algo que es imposible. Sería una locura. El pecado, como menciona la Escritura, Pablo reconoce en Romanos capítulo 7, y vimos la semana pasada, el pecado permanecerá aunque debilitado, pero está ahí. Y la mortificación lo que hace es continuar debilitándolo progresivamente hasta el día que Cristo vuelva por su iglesia. En segundo lugar, la mortificación no es represión externa. ¿Qué implico o quiero decir con esto? No es modificar comportamiento externo mientras dejamos intactos los deseos internos. ¿Qué quiero decir con esto? Persona que dice, yo dejé de hacer esto, yo pedí perdón, pero como quieran, su interior está guardando raíces de amargura contra otra persona. Los fariseos, y una de las cosas que hizo Jesús en su ministerio fue mostrar la hipocresía de los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 25, parte de los ayes, de los juicios que Dios hace contra los escribas y fariseos es lo siguiente. Mateo capítulo 23, versículo 25.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Los fariseos hacían cosas externas, pero mientras sus corazones permanecían sin cambio. Sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la verdadera mortificación ataca al pecado en su raíz, en el corazón mismo de donde nace. No simplemente poda frutos externos. Dice Owen lo siguiente: el que así cambia el pecado por el pecado, aunque puede evitar uno, nunca mortifica ninguno. Yo pedí perdón, pero tengo raíces de amargura. Públicamente estás viviendo como si perdonaste, pero realmente te estás engañando a ti mismo. No estás trabajando con la raíz del problema, que es tu sentido de descontentamiento o tu orgullo. Tercer lugar, no es una obra que podemos realizar con la fuerza natural. Esta es la confusión más peligrosa que ha llevado a muchos a desanimarse, y muchos cristianos operan desanimados, cargados y trabajados cuando Cristo realmente es nuestro reposo. O Cristo es o no lo es. Amén. So, Cristo es nuestro reposo, entonces ¿por qué vives cargado? Entonces muchos piensan de la siguiente manera. Muchos operan bajo la suposición de que si se esfuerzan más, voy a establecer mejores sistemas, voy a desarrollar hábitos más disciplinados. Eso es lo que va a ayudarme a vencer. Pero este approach, esta aproximación, lo que hace, olvida la realidad. Eso es parte del engaño del diablo. Olvida qué es el hombre. Olvida lo que la Biblia dice del mismo, del hombre. ¿Y qué recuerda la Escritura? El hombre natural no puede trabajar con las cosas espirituales, sino las cosas del Espíritu pueden trabajar las cosas del Espíritu. Amén. En un sentido ahí, claro. El hombre caído ha perdido toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual. ¿Por qué? Porque está completamente opuesto a ese bien. Está muerto en su pecado. No puede por sus propias fuerzas convertirse. Entonces, si el hombre natural no puede convertirse, estamos claros en eso y estamos de acuerdo, ¿cómo podría el creyente que todavía batalla con el pecado remanente mortificar mediante esfuerzos naturales? No puede. Por eso Pablo insiste en esta carta a los romanos por el Espíritu. No es una obra humana asistida por el Espíritu. Es fundamentalmente, quiero que escuchen esto hoy, el Espíritu Santo no te está ayudando. No, 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 no. Es fundamentalmente una obra del Espíritu en la cual tú estás participando. Pero no como un instrumento separado. No, no, no. Como un instrumento dependiente del Espíritu. Ahora, ya te dije lo que no es la mortificación. Llega la pregunta, entonces, Carlos, ¿qué es? Te voy a dar la definición de John Owen. Mortificar un pecado es debilitarlo de tal manera, mediante la fuerza del Espíritu Santo, que no puede ejecutar sus designios ni conseguir su fin. Por lo cual, según lo que Owen nos menciona, la mortificación no es una erradicación completa. Eso se espera en la glorificación. Todavía no estamos allá. Lo que la mortificación es el debilitamiento progresivo del pecado de tal manera que gradualmente va perdiendo su capacidad de dominarnos.
Este debilitamiento ocurre específicamente, en primer lugar, el espíritu debilita los hábitos del pecado. Esos patrones automáticos que estaban en nosotros comienzan a romperse. En segundo lugar, debilita los afectos por el pecado. Ahora lo que hacíamos antes comienza a causar, a repugnarnos. Nos duele pecar. En tercer lugar, la mortificación debilita el poder del pecado para tentarnos. Entonces, estas tentaciones que parecían atractivas ya pierden su atractivo. Ahora, la pregunta que cae aquí, eso lo podemos entender, pero ¿cómo participa el creyente en esto? Bueno, debemos de evitar dos extremos que se han dado a través de la historia de la iglesia. El primer lugar es el quietismo, ser pasivos. El otro extremo es el moralismo, creer que depende de nuestros esfuerzos. Entonces siempre estamos buscando qué hacer en vez de entender lo que Dios ha hecho para luego de entender hacer. Como dice el libro de Miguel Núñez que estudiamos aquí, antes de hacer, hay que hacer. Gracias. Leyeron el libro. Gloria a Dios. Entonces la verdad bíblica lo que nos proyecta es que somos participantes activos en una obra que es fundamentalmente sobrenatural. Quiero que escuches eso nuevamente para que entiendas tu participación en la mortificación y en tu santificación. Lo que la Biblia postula y nos muestra, y hemos visto por Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14, Colosenses también lo afirma, no es que somos participantes activos, pero la verdad bíblica es que somos, participantes activos en una obra que es sobrenatural. Entonces, ¿cómo participamos? Mediante los medios de gracia. Quiero traerte un texto. Salmo 119, versículos 9 y 11. Dice, ¿con qué puede el joven guardar puro su camino? No dice, bueno, como José que corrió. No. José corrió en ese momento con la esposa de Potifar porque él conocía la palabra de Dios. Y el guardar la palabra de Dios fue lo que le llevó a accionar en un momento donde probablemente su integridad iba a ser puesta en duda, pero no solamente eso era lo más importante para él, era deshonrar el nombre de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Por lo cual, el creyente que descuida la escritura no puede mortificar efectivamente. Pero no es ahora como hacemos siempre. Bueno, voy a leer un capítulo y voy a leer la Biblia en un año. Hermano, no se trata de eso. La palabra es la espada del Espíritu. Es el instrumento que Dios usa para exponer y para debilitar el pecado. Entonces no solamente participamos con un uso correcto de la palabra del Señor, sino también participamos en la mortificación mediante la oración ferviente. La oración es el medio por el cual reconocemos dependencia absoluta del Espíritu Santo. Cuando oramos participamos mediante la vigilancia sobre nuestros corazones. No que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de la vida. Entonces, debemos de identificar pecados específicos, debemos identificar circunstancias que provocan y pensamientos que nos llevan y nos conducen a transgredir contra Dios. Eso ahí es que se ve nuestra oración. Nosotros no tenemos un concepto de oración correcto. Siempre oramos al Señor, Señor, dame. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Cuando la oración es el medio de gracia que expone nuestros pecados, Señor, ayúdame en este pecado. Trabaja con mi corazón. Ayúdame a ser más como Cristo, manso y humilde.
Hermanos, participamos mediante una fe constante en Cristo y en su obra terminada. Este es el fundamento absoluto para la mortificación del pecado, incluso para nuestra santificación. No estamos mortificando nuestro pecado para ganar aprobación. Mortificamos nuestro pecado porque ya hemos sido aprobados en Cristo. Como nos recuerda Owen, el fundamento de toda mortificación es la fe en Cristo. Es la contemplación constante de la cruz, la que nos ayuda, nos da poder para dar muerte al pecado. ¿Por qué corremos la carrera de la fe? Oye, porque Cristo ya murió. Y no solamente murió, sino que resucitó. Tenemos esperanza. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? En primer lugar, hermano, abandona toda confianza en tu capacidad de mejorarte. La autosuficiencia es la raíz de la caída de la humanidad. ¿Recuerda eso siempre? La autosuficiencia moral mata la verdadera mortificación. ¿Sabe por qué? Porque pone en ti algo que tú jamás puedes hacer. Eso es parte del engaño de Satanás. ¿Qué le dice Satanás a Adán y a Eva en el Edén? La acción de comer no es lo que Dios te reveló. Dios te está mintiendo. Y no solamente Dios te está mintiendo, sino que Él te está escondiendo algo. Porque lo que tú debes hacer, o lo que tú debes hacer, que es ser como Dios, Él te lo está pidiendo. Lo que quiero decirte con esto es que parte de la autosuficiencia lo que hace es engañarnos. Y nosotros vivimos engañados pensando que muchas cosas son cuando realmente no son. Entonces la autosuficiencia moral mata la verdadera mortificación. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta realidad? Reconoce tu impotencia total y depende absolutamente del Espíritu. Entonces, debe hacer una distinción en segundo lugar. Distingue entre mortificación genuina y represión externa. Muchas veces estamos modificando comportamientos, pero realmente no estás luchando contra los deseos de tu corazón. Yo dejé de hacer esto, deseo hacer lo otro, pero eso está ahí. Entonces, la mortificación genuina odia el pecado no porque me daña mi testimonio, sino porque ofende a Dios. En tercer lugar, debes de comprender, entender y aceptar que la mortificación es un proceso progresivo, no es un evento instantáneo. Entonces, no puedes desanimarte cuando sabemos que estamos creciendo a la imagen de su Hijo mientras mortificamos nuestro pecado. El Espíritu Santo obra en nuestra vida de manera gradual. Entonces la pregunta que debemos hacer no es la siguiente: ¿he erradicado este pecado? ¿Ya dejé de hacer esto? La pregunta es: ¿está verdaderamente el Espíritu Santo debilitando progresivamente su poder? Entonces, hermanos, debemos de, para entender este concepto, abandonar toda confianza, distinguir entre mortificación genuina y represión externa y comprender que esto es un proceso progresivo. Ahora, entiendo que hemos entendido todos nosotros qué es la mortificación, que es el debilitamiento progresivo del pecado por medio de la obra fundamental del Espíritu Santo. Ahora quiero que vayamos a una pregunta un poco más práctica. ¿Cómo participamos nosotros en esta obra del Espíritu? ¿Qué hacemos concretamente en esta batalla diaria contra el pecado? Quiero mencionarte lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13. Pablo nos da en este tercer punto cómo matamos el pecado. Pablo nos da la clave en el versículo 13 de Romanos capítulo 8. Y dice lo siguiente:
Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Vivirán. Entonces, quiero que observemos esto que Pablo presenta aquí. Pablo nos manda, nos ordena con su autoridad apostólica a hacer algo, a hacer morir. Pero inmediatamente especifica que lo hacemos por el Espíritu. ¿Qué implica esto? Lo que mencioné anteriormente. Somos activos en la mortificación, pero seguimos siendo absolutamente dependientes. Mira lo que Owen dice en su libro. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y con nosotros, no contra nosotros o sin nosotros. Entonces ahora, ¿cómo matamos el pecado? ¿Cómo mortificamos el pecado? Bueno, debemos de entender que esto no comienza con hacer, comienza con entender. Y debes de meditar constantemente en el Evangelio. Medita en la cruz constantemente. El fundamento de toda mortificación es la contemplación constante de la cruz. Dice Owen lo siguiente: pon tu fe en la obra de Cristo, la virtud, mérito, sangre y espíritu de Cristo es la única fuente de mortificación. Entonces, ¿por qué la cruz es central? Bueno, en primer lugar, porque en la cruz tu pecado fue juzgado completamente, pagado completamente y eternamente. Cada pecado fue puesto sobre Cristo y castigado en su cuerpo. Cada pecado fue puesto sobre Cristo y castigado en su cuerpo. Entonces, cuando contemplas la cruz, vas a ver el costo infinito de tu pecado, porque sabes y ves claramente lo que requirió la muerte del Hijo perfecto de Dios. Esto, si tú has nacido de nuevo, va a producir por medio de la obra fundamental del Espíritu Santo un odio genuino por el pecado. Segundo lugar, además de la cruz, ah, nuestro pecado fue juzgado, pagado completamente y eternamente. En la cruz se quebró, se rompió el poder legal del pecado sobre ti, como nos recuerda Romanos capítulo 6, versículos 6 a 7. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no somos esclavos de quién, del pecado. Entonces, cuando fuiste unidos a Cristo, el nuevo nacimiento, en la regeneración, fuiste unido a Cristo por medio de la fe. Fuiste unido a su muerte. Entonces, el dominio del pecado fue quebrado. Entonces, ¿qué debes de recordar en la práctica, en el día a día, cuando enfrentas la tentación? Cuando enfrentamos la tentación. Hermano, debes de recordar que Cristo murió por este pecado específico. Recuerda el Evangelio. Debes de preguntarte, ¿cómo puedo abrazar lo que llevó a mi Salvador a la cruz? En segundo lugar, no solamente debes de meditar en la cruz, sino también debes de usar los medios de gracia de manera diligente. La mortificación ocurre mediante los medios que Dios ha ordenado. Por eso son medios de gracia, que son los siguientes: la palabra, la oración y la comunión con los santos. Respecto a la escritura, la Biblia, léela buscando específicamente lo que Dios dice sobre tus pecados. Y cuando encuentres un mandamiento que confronte tu pecado, comienza a memorizarlo, comienza a rumiarlo, comienza a meditar en él. No vayas a la Biblia con una agenda de, bueno, quiero leer porque me están obligando a leer la Biblia, pues déjame leer Romano. No, no, ve a la Biblia de manera devocional. Ve con sinceridad delante de la Escritura. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Es una espada de doble filo que lleva hasta lo más profundo. Esto no es cualquier cosa. La palabra de Dios nos desnuda. No podemos esconder.
quiénes somos. Tú puedes engañar a todos tus hermanos, pero no puedes engañar a Dios. Y es la palabra, el medio que Dios ha puesto en tus manos y el Espíritu Santo para que te guíe hacia la verdad, para que confrontes tu pecado, memorices textos y medites en esos textos. En segundo lugar, la oración. Ora específicamente contra esos pecados. Ay, Señor, te oro por esta debilidad. No, no, no. Señor, te oro por este pecado de lascivia. Te oro por este pecado de orgullo. Este pecado, el nombre que sea, me esclaviza. Debilítalo, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo. En ese lugar, la comunión de los santos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Recuerda algo que la iglesia a través de los tiempos ha olvidado. Y algo que vi en el pasado fin de semana que me animó mucho. Porque pude ver Santiago capítulo 5, versículo 16 en la práctica. Y los jueves cuando me reúno con mis caballeros en el Starbucks, veo Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. La mortificación, hermano, no se hace en alejamiento. La mortificación del pecado no se hace a solas. Necesitas hermanos que conozcan tus luchas, que oren por ti, que te pidan cuentas. Oye, hermano, te he visto débil en esta área. ¿Cómo vas aquí? Parte del engaño del diablo, por eso es que está como un león rugiente, hermano, es que te conformes con unos medios de gracia y olvides otros. Puse aquí un ejemplo, una ilustración. Imagínate a un soldado que tenga un rifle bien ajustado, a un rifle bien aceitado, pero salga mucho antes que su batallón al campo de guerra. ¿Qué va a pasar? Tú puedes leer la Biblia, tú puedes orar fervientemente, pero si no tienes a tu batallón, ciertamente vas a morir. En tercer lugar, identifica y ataca pecados específicos. No puedes luchar, es una locura contra el pecado en general. Debes identificar esos dardos del diablo que están atacando a áreas específicas en tu vida. Debes identificar pecados particulares y atacarlos específicamente. Jesús habla de un ojo, al que ve, extráelo, al que toca, corta la mano. Entonces, ¿cuál es tu pecado dominante? ¿Qué te domina a ti? La lujuria, el orgullo, el amor al dinero, la amargura, la vagancia espiritual. Nómbralo. ¿Tú sabes cuál es? Escríbelo. Confiésalo ante Dios, pero atácalo con los medios de gracia que Dios te ha dado. Corta las provisiones. Desinstala la aplicación, instala filtros. No navegues solo, confiesa tu pecado. Si es amor al dinero, destruye tarjetas de crédito, establece un presupuesto, rinde cuentas a hermanos. Si es orgullo, sirve en secreto donde nadie te vea. Si es amargura, ora diariamente por la persona que te hirió. Busca restablecer la diferencia. En segundo lugar, no solamente corta sus provisiones, sino también reemplaza afectos pecaminosos con afectos santos. No basta solamente con dejar de amar el pecado, debes amar a Cristo más. El corazón, hermanos, es una máquina de hacer ídolos. El corazón humano no fue diseñado para que estuviera vacío. No puedes reemplazar afectos pecaminosos sin añadir a tu vida afectos piadosos. Tercer lugar, persiste sin desanimarte. La mortificación, hermano, como muchas veces no lo vemos, no nos gusta, es una guerra prolongada. Habrá derrotas,
Cuando caigas, corre a la cruz, confiesa específicamente, reclama, pide perdón a Cristo, a tu Salvador, busca consejo y levántate para pelear la batalla nuevamente. Recuerda que esta batalla no durará para siempre, lo que nos lleva a entender que debemos de vivir no desesperanzados, sino esperanzados de la victoria final. Nosotros no estamos viendo a ver cómo las cosas nos van. Ya Cristo está sentado a la diestra del Padre y volverá en gloria por su iglesia. La batalla no durará para siempre, hermano y hermana que me escuchas. En lo que Pablo habla de en el versículo 13, que dice lo siguiente, leo el texto nuevamente: si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Lo que Pablo está recordando, ese vivir, significa experimentar vida abundante. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que realmente seremos bienaventurados. Habrá verdadero shalom en nuestras vidas. ¿Qué implica esto? Tienes comunión con Dios. Tienes los medios que Dios te ha dado para, con poder, su poder, mortificar a este enemigo. Y va a producir gozo mientras amas a tu Salvador y mortificas ese pecado. Entonces, cada victoria sobre el pecado, hermano, es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Pero la promesa no se extiende hasta ahí. La promesa se extiende hasta el futuro. La promesa es escatológica. Un día cuando Cristo regrese o cuando mueras serás completamente liberado de ese pecado. Ya no habrá lucha, no habrá tentación, no habrá caída. Serás perfectamente santo. Esa esperanza es la que alimenta a la mortificación presente. Ese es el motor para nuestra mortificación. Está en el Evangelio. Cristo nos salvó. Cristo nos perdonó. Pero Cristo volverá en gloria por su pueblo. Cada acto de mortificación es anticipo de esa liberación final. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Claro, Pablo. Si tú entiendes que ya no hay más condenación a los que están en Cristo. ¿Qué debo de extraer de esto, hermano? Practica las disciplinas espirituales como medios de gracia. Úsalas fielmente. Son canales que Dios usa por medio del Espíritu para obrar en ti. Practica. Sé intencional con las disciplinas espirituales. Segundo lugar, ataca tus pecados específicos con estrategias concretas. Identifica tu pecado que te domina. Córtale provisiones, reemplázalo con amor por Cristo. Busca hermanos que te pidan cuentas semanalmente. No caigas en el engaño de que puedes solo. Tercer lugar, vive cada día en esperanza de la glorificación final. Cuando la batalla puede parecer interminable, recuerda, este sufrimiento no durará para siempre. Un día estarás con Cristo, que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Hermanos, hemos visto hoy tres verdades fundamentales. En primer lugar, vimos que tienes que mortificar el pecado. Eres cristiano, esto no es opcional. Pero lo mortificas tomando en consideración que no le debes nada a la carne, porque tú has sido liberado del dominio del pecado por Cristo. Tu única obligación es hacia Cristo. Tu única lealtad es hacia Cristo. Y la realidad de que si vives una vida de pecado vas a morir. Segundo lugar,
Mortificar el pecado es debilitarlo progresivamente. ¿Cómo? Por el poder exclusivo del Espíritu Santo. No es perfeccionismo, no es represión externa, no es obras en tus propias fuerzas. Esta obra sobrenatural del Espíritu es en la cual tú participas mediante la fe en Cristo y el uso correcto, disciplinado de los medios de gracia. En tercer lugar, para matar el pecado, para mortificar este pecado, medita en la cruz. Recuerda el Evangelio. Recuerda la gracia de Dios que es mostrada por los medios de gracia. Uno de estos es la predicación de la palabra, que incluye la comunión de los santos, rendimiento de cuentas, la lectura de la palabra, la oración. Usa los medios de gracia fielmente. El fundamento es la cruz, los medios son la palabra, la oración y la comunión. Ahora, ¿cómo responderás a esto? ¿Qué vas a hacer con esto que has escuchado? Yo creo que voy a dar 3 acciones y quiero que dentro de estas acciones nosotros el jueves y este próximo miércoles, cuando las damas se reúnen, esta sea la idea que tengamos en mente para nuestro rendimiento de cuentas. O sea, que todos los que están aquí, que participan en alguno de esos grupos pequeños, quiero que tomen en consideración estas acciones porque son para ustedes. En primer lugar, identifica tu pecado dominante y escríbelo. No digas, yo lucho con esto. Sé específico. Lujuria, orgullo, amor al dinero, amargura, lo que sea. Escríbelo, nómbralo. Confiésalo a Dios sin excusas. Pero en segundo lugar, no lo vas a dejar ahí como usualmente hacemos. Yo se lo puse ya en las manos de Dios. No, 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 no. Confiesa ese pecado ante un hermano o hermana de confianza. Ya que la iglesia ha abierto un tiempo de rendición de cuentas semanal, comencemos ahí. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos recuerda lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros para que seáis sanados. Debes de recordar, hermano y hermana, que el pecado prospera en secreto y muere en la luz. Ponlo en la luz. Antes de que termine esta semana, toma, escribe, confiesa tu pecado y tráelo y confiésalo con tus hermanos en Cristo. Tercer lugar, corta las provisiones de tu pecado. No esperes, como muchos mencionan, no me siento listo, no sé si pueda. Si es lujuria, cambia las aplicaciones. Si es amor al dinero, destruye. Si es amor al trabajo, comienza a establecer patrones correctos. Si es orgullo, sirve en secreto, como mencioné. Si es amargura, ora diariamente por ti, por tu corazón. Mira lo que recuerda Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que arranque literalmente tu ojo? No. Lo que Jesús está hablando es que hay medidas radicales contra el pecado. ¿Qué provisiones necesitas cortar hoy? Recuerda esto, hermano. No estás haciendo esto para ganar la aprobación de Dios. Lo haces porque ya has sido aprobado en Cristo. No mortificas para merecer la salvación. Ya eres salvo por gracia. Mortificas porque Cristo murió para liberarte. Porque el Espíritu Santo habita en ti capacitándote, porque amas a Cristo y quieres honrarlo, y porque un día serás completamente libre. Por eso hacemos lo que hacemos. Recuerda lo que dije en el primer sermón. John Owen dice: mata el pecado o el pecado te matará a ti. ¿Qué debemos hacer?
Con esto que hemos escuchado, levántate como soldado que va a guerra. No como muchas veces andamos como un turista que está de vacaciones. La batalla es real, el enemigo es poderoso, es peligroso, pero debes de recordar que ya Cristo ganó la guerra en la cruz. No peleas para obtener victoria, peleas desde la victoria ya obtenida por Cristo. Entonces, cuando Cristo regrese, ¿qué vas a experimentar? Experimentarás la libertad perfecta del pecado, la santidad completa, conformidad total a su imagen. Pero hasta ese día, mi hermano y mi hermana, pelea la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Hay un gozo, hay una gloria mientras mortificamos ese enemigo, ese pecado remanente que Dios dejó en nosotros. Corre con perseverancia. Mortifica el pecado por medio del poder del Espíritu. Vive en la esperanza cierta, eterna de la gloria venidera. Como dice el texto bíblico, que el Dios de toda gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.